Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día quería conversar con ustedes o contarles por qué creo yo que soy una persona depresiva, ya que hay varios aspectos en mi vida que creo que me han vuelto de la manera que soy. Antes de empezar, quiero que sepan que no es que estoy deprimido o mal, que no estoy en una crisis ahorita y que estoy bien. Básicamente quiero contar mis experiencias por si hay otra persona que se siente identificada y de esa manera se pueda sentir mejor. Creo que hay tres factores que me llevaron a mí a ser la persona que soy ahora. Esos tres factores serían principalmente que nací sensible, desde que yo recuerdo era sensible, desde muy niño. Número dos, el factor ambiental, ya que estuve en una familia bastante problemática, aunque todo el mundo tiene familias con algún tipo de problema. Y tercero, el factor social en el que viví, ya que me refiero en el que yo fui creciendo, ¿no? Ya que digamos fue el momento en que había problemas con el terrorismo, la sociedad era un poco cerrada hacia temas sexuales o de otras índoles. El primer punto que quiero tocar es de que nací sensible. Desde que yo era muy pequeño era súper sensible. Creo que hay mucha gente que se debe identificar con eso. Eh, Todo me afectaba y yo me sentía muy diferente, muy aparte de mi orientación sexual. Yo me sentía distinto. Me sentía distinto porque era muy empático hacia lo que pasaba con la gente a mi alrededor. O sea, literalmente si a alguien le pasaba algo, yo físicamente sentía ese dolor que le estaba pasando y me llegaba a afectar bastante. Eso no es una depresión en sí, simplemente que yo era más empático y sensible. Pero sí yo me fijaba de niño en cosas que, al menos yo creo, la mayoría de los niños no se daban cuenta o no les parecía importante. La mayoría de los niños se fijaban o se ponían a pensar en jugar, y yo estaba pensando por qué, qué sé yo, las mariposas se mueren. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Eran cosas que para un niño de, estoy hablando de 5 años, 6 años, era, podríamos decirlo, creepy, ¿no? Porque no estaba pensando en simplemente divertirme y pasarla bien como un niño, sino buscando cuál era el fin de la vida en este planeta, ¿no? Básicamente es por eso que digo que yo nací así, como una persona súper sensible. Eso no significa que yo de niño no jugara con mis amigos. Sí, obviamente jugaba. Salía con mis amigos y hacíamos juegos bueno, muy diferentes a los de ahora, ¿no? Salíamos a montar bicicleta, bueno, creo que eso todavía se sigue haciendo, pero no habían videojuegos ni nada de ese tipo de cosas. Entonces nos reuníamos en un parque, nos subíamos a los árboles, todas esas cosas sí hacía y me divertía. Lo que me refiero es que ni bien ya no estaba en ese momento de distracción con un amigo, inmediatamente yo ya estaba buscándole un significado a la vida que para mí, bueno, era extraño, me hacía sentir diferente. Y eso me sigue pasando hasta el día de hoy, no es que ha cambiado. O sea, mi sensibilidad y empatía no es que se ha ido. Si yo, por ejemplo, en mi trabajo veo a alguien que se lastima o tiene una lesión, literalmente yo físicamente la siento. Siento una empatía muy fuerte y me preocupo por la gente que está alrededor, de repente demasiado. Porque siento como que si les pasa algo a ellos es como si me pasara a mí, es una empatía muy fuerte. O sea, me sigue pasando hasta ahora, es parte de mi personalidad. Básicamente ese soy yo. Eso en sí mismo no es un problema. O sea, el ser sensible no es un problema tan grave, no me parece malo, creo que en cierta forma puede ser positivo. El problema es cuando ya te llega a afectar mentalmente y anímicamente y físicamente, porque uno tampoco puede preocuparse por todo lo que pasa en todo el planeta, porque no puede resolver todo lo que pasa en todo el planeta. Y eso me lleva al punto número 2, que es lo ambiental. La situación que yo viví en mi casa con mi madre, mi padre, mi hermano y mi familia, por parte de madre, porque mi familia por parte de padre no conocí en realidad. Que digamos que fue una situación muy complicada. Principalmente, bueno, mi padre tenía serios problemas con la bebida y problemas posteriormente mentales. Tenía demencia senil, lo cual lo volvía violento y pegaba a mi hermano, ¿no? Y eso obviamente a una persona que es sensible le afecta fuertemente. Mi madre trabajaba todo el día, estupenda mujer, pero al trabajar todo el día, el que se quedaba en casa con mi padre era yo, pues, solamente yo.
Estoy hablando que en ese momento era entre 15 y 18 años. No puedo contarlo un poco antes porque toda esa parte anterior que fue muy problemática, básicamente yo creo que lo borré de mi mente. No lo recuerdo mucho. Pero toda esa parte que viví con mi padre, siendo muy agresivo, con problemas de alcohol, abusivo con mi madre, abusivo con mi hermano, no directamente conmigo, yo todavía era pequeño para eso, me afectó. Entonces creo que eso fue un desencadenante o un impulsador de que yo pasara de ser sensible y empático a una persona con tendencias depresivas. Porque yo a partir de los 17 años más o menos ya comencé a tener pensamientos malos, pensamientos de atentar contra mi vida y pensamientos de ¿para qué estoy aquí? Y eso hizo que mi vida fuera bastante complicada porque no tenía realmente con quién hablar, ya que en mi casa, al tener a mi padre enfermo, yo tenía bastante vergüenza de traer a mis amigos y que mis amigos lo vieran de esa manera. Y mi hermano siempre estaba fuera, lo cual es normal, tiene 3 años más que yo, había una diferencia de edad y él estaba con sus amigos adultos, entonces yo me quedaba solo en casa, lo cual me causó, pienso yo, y creo que le debe haber pasado a mucha gente si que ha pasado por situaciones parecidas, de cuidar a algún pariente enfermo, especialmente siendo joven, un poco de fobia social, ese temor a... no saber cómo relacionarse con gente fuera de su casa, ya que yo básicamente hablaba con mi papá, que estaba muy mal, con mi madre, que era mi pilar en mi vida, y con mi hermano muy poco. Entonces no tenía otra forma de sociabilizar con gente fuera de ese ambiente. Y con mi familia, por parte de madre, en realidad no tuve mucho contacto, ya que digamos que no éramos vistos como los mejores de la familia, al menos así lo percibía yo. Éramos como la oveja negra de la familia, ¿no? Y tenía poco contacto, solamente muy de vez en cuando con mis tías, muy poco con mis primos en realidad, aparte que yo no sabía cómo sociabilizar, entonces verlos de vez en cuando es muy difícil hacer lazos con personas si no sabes sociabilizar. Entonces, por ese lado, mi familia estaba ausente, no existía para mí. Por más que no es que fueran personas malas, simplemente no tenían un contacto directo conmigo. Quiero que entiendan que estoy haciendo este video para contarles un poco cómo soy yo, pero no para que me tengan pena, porque yo soy una persona funcional y que tengo mi vida y hago mis cosas, sino que quiero que tengan un contexto y puedan entender un poco cómo es que se puede desarrollar, al menos en mi caso, una depresión, ¿no? Juntándose esos 3 aspectos, que es cuando eres niño, cuando eres adolescente y ya un poco más de adulto. Bueno, como a los 16 años fallece mi padre, lo cual tengo que decir, en cierta forma fue como quitarme un peso de encima, ya que sí, pues era una carga para mí y él estaba sufriendo. Logré superar eso, por más que me eché de alguna manera la culpa, porque las personas sensibles nos echamos la culpa de todo. Logré superarlo y comencé a trabajar en el ballet si no me equivoco, entre los 18 y 19 años. A los 21 más o menos sufrí el golpe más fuerte que he recibido en mi vida, que fue que murió mi madre, que fue mi pilar, era mi confidente. Y ahí sí, creo yo, mi depresión se desencadenó completamente, porque era algo que yo no veía venir y me destruyó anímicamente durante mucho tiempo. Y eso no significa que yo parara mi vida. Obviamente paré un tiempo. Mi madre era una mujer muy querida y había mucha gente que le rindió homenaje y fue muy doloroso. A la vez me sentía súper orgulloso de que a mi madre la quería tanta gente, pero fue muy difícil y de ahí continué con mi carrera, pero ya sintiendo como que la vida de alguna manera no tenía mucho sentido, ya porque yo, siendo perfeccionista, siempre he querido mantener todo bajo control, y que se me hubiera salido de control de que mi madre se muriera, básicamente, si no me equivoco, en una semana o 2, fue terrible para mí. Bueno, básicamente esos son los 3 puntos que quería contarles, muy abreviados. No he querido poner las cosas sórdidas, porque obviamente es mucho más intenso de lo que estoy contando. Y lo quiero contar, uno, para que la gente que me conoce o cree conocerme sepa un poquito más de mí,
y pueda entender un poquito mi forma de ser. Y dos, por si hay gente ahí que este testimonio que estoy haciendo, o este canal en general, le pueda ayudar. Que ese es mi fin, el poder ayudar a otras personas. Porque me hubiera encantado cuando era niño u adolescente que hubiera no sé, un canal de YouTube donde hubiera alguien que hablara y dijera: sí, soy depresivo, tengo esta orientación sexual, me siento mal, y yo no me hubiera sentido tan solo y hubiera sido genial. Por eso es que estoy haciendo este video. No lo hago para que sientan lástima. Yo soy una persona que me siento bastante feliz con los resultados que va hasta ahora mi vida. Y bueno, definitivamente me puse un poco melancólico, que bueno, es normal, tampoco uno puede estar alegre todo el tiempo y recordar cosas feas, es normal que uno se sienta un poco mal. Y bueno, espero les haya parecido interesante mi historia y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.